Bueno, jóvenes, buenas tardes. Sean bienvenidos todos a este espacio que hemos organizado para ustedes, para que conozcan un poco más sobre el programa de arquitectura. Veo que ya tenemos una cantidad considerable de personas, así que bueno, para respetar su puntualidad vamos a dar inicio. Eh, Les presento a los que no conocen la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Está compuesta por los programas de diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura. Los que están aquí, pues, están interesados, me imagino, en el programa de arquitectura. Primero voy a compartir un breve video con ustedes porque me gusta que conozcan un poco nuestras instalaciones, un poco nuestra experiencia en la Universidad del Norte, teniendo en cuenta que pues actualmente no es posible dirigirnos hasta allá. Creo que no se escucha, soy la única. Bueno, ahí, aunque no se escuchó al final porque no me permitió compartir el audio del computador, pues pudieron, igual el audio era como un sonido de ambientación nada más, pero pudieron apreciar las imágenes, que era lo importante, conocer nuestros espacios. Ahí evidenciaron el edificio Julio Mubdi, que es el edificio exclusivo para estudiantes de arquitectura y diseños, nuestras salas digitales, nuestro estudio de fotografía, y esos son algunos de los espacios a los que van a tener la oportunidad de asistir y conocer cuando entren a estudiar en el programa de arquitectura. Ahora sí, entremos en materia y comencemos a hablar de lo que nos reúne el día de hoy, arquitectura. Yo me imagino que la mayoría conoce el concepto pues bastante cultural, pues más común de arquitectura porque es una disciplina que tiene muchísimos años. La he puesto aquí, he puesto ese concepto, es considerada una de las 7 bellas artes, que está basada en los principios de belleza, firmeza y utilidad. Sin embargo, lo que pues me gustaría que se llevara en el día de hoy y el concepto
que me gustaría que trajeran a su mente cada vez que hablaran de la arquitectura, es que es esa disciplina que permite crear espacios con sentido para que los seres humanos desarrollemos nuestras actividades y tareas. Y aquí lo relevante es eso, con sentido. La arquitectura tiene un propósito, tiene una función, es capaz de satisfacer unas necesidades, pero siempre y cuando se le ponga sentido al proceso creativo. La arquitectura da respuesta a unas necesidades que identifica en el entorno y a través del uso de la creatividad la soluciona. El resultado entonces es un espacio, pero pensamos muchas veces que es un espacio como un edificio, una casa. Si le digo espacios grandes, de pronto piensan en, no sé, un museo, un estadio, pero la arquitectura es capaz de crear espacios mucho más grandes como ciudades completas. Otra cosa interesante de esta disciplina es que es capaz de condicionar el comportamiento del ser humano y también sus emociones. De hecho, la arquitectura es tan curiosa que, como dijo Winston Churchill, nosotros damos forma a nuestros edificios y luego nuestros edificios nos transforman a nosotros. Y hay una relación bastante interesante y bonita entre el ser humano y la arquitectura. De hecho, todo, absolutamente todo es arquitectura, el lugar donde nos movemos, donde planeamos las cosas, incluso si se ponen a pensar, cuando ustedes se proyectan en el futuro, eh, tienen sueños y metas, todas esas cosas ocurren dentro de un espacio. Y si los escenarios son espacios, pues ahí está la arquitectura. Ahora bien, en la Universidad del Norte tenemos algunas líneas que tocamos en la arquitectura. En el día de hoy me voy a centrar en unas cuantas y me gusta hacerlo a través de ejemplos, como para que quede un poco más claro. El primer ejemplo de las líneas de arquitectura es el diseño web. Tal vez es una de las más conocidas. Se conoce a los arquitectos como diseñadores de espacios. Ahora bien, el diseño es muy amplio. Uno de los ejemplos de formas de diseño es este, la biomorfología. Es una forma en la que encuentras un referente, se me pasó, encuentras un referente en la naturaleza. En este caso, el referente es lo que se forma al mezclar el agua con el jabón. Se puede apreciar muy bien. Este específicamente es el Water Cube, es un edificio ubicado en China y fue creado para los Juegos Olímpicos de 2008. La instalación fue ganada tras un concurso y verán que es bastante común que en arquitectura las licitaciones y todos los procesos de diseño ocurren a través de concursos. Entonces, este es un ejemplo de cómo la arquitectura encuentra un referente en absolutamente todo y a través de eso nos permite experimentar sensaciones. Aquí pues, se quería transmitir era agua por dentro y agua por fuera. Este espacio era el lugar donde se daban las competencias de natación de aquellos Juegos Olímpicos de 2008. Entonces, eso de agua por fuera fue el diseño y agua por dentro, pues porque la natación era lo que iba a ocurrir allí todo el tiempo. Esto ocurre básicamente como si la estructura del edificio estuviese basada en burbujas, las que les dije que crea el agua con el jabón, y como si el edificio estuviese metido sobre un bloque y al final de ese bloque o molde se sacara y pues quedara esta estructura tan maravillosa. Ahora bien, cuando vemos estructuras así de impresionantes, creemos como, bueno, este tipo de arquitectura tan impresionante, uno, tal vez no va a ser capaz de crearlo, y dos, debe consumir mucha energía, muchos esfuerzos, pero no necesariamente es cierto. La arquitectura así de impresionante también puede ser, primero, desarrollada por personas como ustedes al egresar de la Universidad del Norte, y segundo, ser desarrollados bajo la premisa de ser sostenibles. Y otro punto que me gustaría entonces que se llevaran de esta charla es que la palabra sostenibilidad y arquitectura no deben estar separadas. La arquitectura tiene unas ciertas implicaciones en el medio ambiente y es necesario lograr que se mitiguen lo máximo posible. Y este, repito, es un ejemplo de eso. Si ven en la primera imagen, está totalmente encendido de noche y podemos imaginar el consumo energético que tiene este tipo de dinero. Fue creada bajo esta premisa de ser respetuoso con el medio ambiente y entonces la energía que utiliza es 100% solar. Ahora, ese montón de agua, también el uso del agua es sostenible. Se logró que los procesos de depuración de esta agua aseguraran una reutilización de alrededor del 80%, además de que el edificio también se aprovisiona del agua lluvia. Entonces,
En conclusión, sí se puede crear arquitectura impresionante, diseños despampanantes, pero también al mismo tiempo ser consecuentes, amigables y responsables con el medio ambiente. Otra línea de la arquitectura es la de la historia, la teoría, y dentro de ella se encuentra el restauro arquitectónico. Tal vez no se conoce mucho por eso, pero pues sí, eso ocurre dentro de la arquitectura. De pronto el ejemplo que más cercano que se nos puede venir a la cabeza es Cartagena. ¿Qué sería Cartagena sin sus murallas? Y las murallas existen gracias al restauro arquitectónico. Pero pues aquí les traje otro ejemplo, que es el Reichstag o Parlamento alemán, que queda en Berlín. Y bueno, un poquito de contexto de este edificio, porque es bastante interesante su historia. Después de trasladar la capital federal de Bonn a Berlín, se iniciaron entonces diversos proyectos para la construcción de edificios, para poder las sedes principales instituciones del país. Entonces, esta es la obra más emblemática de ese proceso, la remodelación completa del interior de este parlamento y la restauración de su fachada y la construcción de una cúpula con un nuevo diseño marcadamente diferente al original. Este edificio pasó por muchos procesos, estuvo en la era guillermina, estuvo bajo la caída de la República de Weimar, después estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se decide restaurar este edificio, pero alguna particularidad es que quedó en la mitad de las dos Alemanias. Entonces, miércoles, en ese momento no se podía hacer nada. Pero después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, se retomó el proyecto, se abrió un concurso para que se restaurara este edificio y el arquitecto Norman Foster, que si quieren googlear un poco sobre él, un arquitecto bastante relevante en la historia, Norman Foster fue el ganador de este concurso y el encargado de dar este nuevo diseño al Parlamento alemán. Su premisa era transparencia, respeto por la historia y protección del entorno. Como les dije, la cúpula había estado totalmente destruida, pero las paredes habían permanecido en pie, no totalmente bien, pero pues habían permanecido en pie. Entonces la tarea de este arquitecto fue restaurar las paredes y crear la nueva cúpula, que fue realmente bastante moderna para la época. Este edificio hace parte de la historia reciente de la humanidad, como 1993 aproximadamente fue su restauración. Entonces, además, a través de esa restauración, lo que se quería transmitir era una nueva Alemania, un nuevo comienzo, una nueva Alemania mucho más transparente, llena de paz. Después de estar dividida por tanto tiempo, esta era como una mirada también a hacer más asequible la acción del gobierno y unirla a la ciudadanía. Entonces, por eso también es totalmente transparente el edificio. Y de hecho, a los que tengan la oportunidad de ir a Berlín en algún momento, y puedan visitarlo, se darán cuenta que hay una sola entrada y por esa entrada ingresa el público y los políticos. Entonces, en la primera planta hay una pared de vidrio con vista directa a las salas del Parlamento. Entonces, un visitante como tú y como yo puede ver una reunión del Parlamento alemán, simbolizando esa transparencia y esa unión que hay entre el gobierno y la ciudadanía. Interesante lo que se puede transmitir a través de un diseño arquitectónico. Otra de las líneas de la arquitectura que estudiamos dentro de Uninorte es el urbanismo. Y me gusta aclarar que arquitectura y urbanismo no son lo mismo, son disciplinas distintas, pero que trabajan en conjunto, trabajan casi siempre de la mano. A través del urbanismo es posible proyectar múltiples piezas que forman una ciudad y pensarlas entonces en la manera de organizarlas en una ciudad entera. Y por eso les dije el ejemplo de que la arquitectura es capaz de crear espacios pequeños o grandes, tan grandes como ciudades. Este ejemplo es el Big Boston en Estados Unidos, lo caótico que se veía en una vista aérea. Ahora imagínense cómo era la movilización en ese lugar. Luego con la intervención del urbanismo, miren cómo están las vías mucho más organizadas, cómo los espacios son mucho más verdes, se respira un entorno mucho más tranquilo. Entonces, el urbanismo adopta una visión global de la ciudad en la que los componentes son el conjunto de los edificios construidos, los espacios exteriores y a la vez, muy importante, la relación entre unos y otros. Eso es clave, la relación entre unos y otros es lo que forma el urbanismo. Y no necesariamente un arquitecto va a ser un buen urbanista y va a ser capaz de crear este tipo de cosas, pero yo les aseguro que
un arquitecto de la Universidad del Norte va a ser un excelente urbanista. Así que si les interesa el tema del urbanismo, de pensar en ciudades, del ordenamiento territorial, de tener el poder de participar en la toma de decisiones de ciudades, porque un arquitecto dedicado al urbanismo toma decisiones de este tipo. ¿Cómo va a estar organizado una ciudad? Por ejemplo, Brasilia es una ciudad que se creó de planos. Y esto tuvo un impacto increíble sobre la ciudad. Tú vas y la vista aérea de los planos de Brasilia es como un avión. Puedes observar como salas del avión y así están ubicadas las direcciones. Esto es algo bastante interesante también y solo es posible a través del urbanismo. Finalmente, me gustaría tocar brevemente el poder de transformación social de la arquitectura. La arquitectura también es capaz de cambiar a través del diseño las condiciones y las y cómo se adaptan estas condiciones de las personas de una mejor manera, cómo se satisfacen de una mejor manera. Un ejemplo bastante cercano de esto son viviendas palafíticas. Están ubicadas en la Ciénaga Grande del Magdalena. Básicamente son viviendas que se alzan sobre estacas o sobre palos, lo pueden observar en esta imagen, y se ubican cerca del mar. Estas viviendas entonces no eran viviendas antes, eran el lugar donde las personas de la Ciénaga Grande del Magdalena se iban a pescar, era su lugar de trabajo, pero pasaban tanto tiempo allí que decidieron que iban a hacer su vivienda, solo que no sabían cómo acomodarlo. Entonces, la intervención de nuestros profesores y estudiantes del programa de arquitectura y también de diseño gráfico y diseño industrial intervinieron aquí y lograron hacer este diseño que pudiera satisfacer las necesidades de estas personas. Entonces, la arquitectura se hace para satisfacer las necesidades del usuario, de la persona que va a habitar ese espacio, no para satisfacer las necesidades del arquitecto. Eso también es bastante importante. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando me gradúe? No se preocupen por eso. Son muchísimas las opciones que como arquitectos pueden trabajar en el sector privado, en el sector público, en el tema de construcción, diseño, cátedra, consultoría, supervisión de obra, investigación, avalúos, interventorías. Entonces son muchísimas las opciones que tienen. Y lo voy a dejar hasta aquí para ver si me da chance 2 minutos, 1 minuto de contestar algunas preguntas. Esto fue como un recorrido bastante puntual de las áreas a las que apuntamos en arquitectura en la Universidad del Norte. Entonces, me pregunta Dylan, ¿qué asignaturas de número dan en arquitectura? No entendí qué asignaturas de número. Que tengan que ver con matemáticas, me imagino. Bueno, pues damos álgebra y trigonometría, estática para arquitectos, son como las únicas así que tocamos, no se asusten. Es necesario tener estas nociones básicas de números porque si bien los arquitectos no realizan los cálculos, eso lo hace el ingeniero civil, es necesario tener un concepto básico de esto para que el edificio pueda estar bien estructurado. Entonces esas son las dos asignaturas. Nada más de que luego podrás ver otras. Dylan, si quieres, pásate mañana por el stand de arquitectura y resuelve las dudas que te queden. María, ¿qué tan demandados son los arquitectos? ¿Qué diferencia hay entre esta carrera y ingeniería civil? No sé si me da tiempo de contestártela, Mayra, perdón, porque el tiempo es bastante corto, pero los arquitectos, al menos en la región Caribe, son bastante demandados. Entonces se han dado cuenta que las obras aquí nunca paran, sobre todo en el sector público, viviendas de interés social, eso se mueve bastante. Entonces, hasta el momento no hemos tenido ningún problema con egresados que se hayan graduado hace mucho y no hayan conseguido empleo. Afortunadamente, nuestros egresados egresan y máximo 3 meses ya están empleados, eso es muy bueno. Y la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura es que, bueno, la arquitectura es un poco más artística, un poco más humana. La ingeniería civil es un poco más técnica. Ellos hacen las estructuras, nosotros hacemos el diseño. Pero para decírtelo así a grosso modo, Mayra, también te invito a que te pases por nuestro stand y conversemos un poco más. ¿Qué recursos necesitas para comenzar a estudiar arquitectura, Mateo? No sé a qué te refieres con recursos económicos, emocionales, los recursos son muy amplios, pero para mí lo único que necesitas para arquitectura es tener muchísimas ganas y que te interese, pasión. Estas carreras artísticas son de mucha pasión. Si no te gusta lo que haces, definitivamente no vas a triunfar, pero arquitectura es 100% pasión. Diseñar requiere pasión todo el tiempo. ¿Qué opciones de doble programa existen en esta carrera? Ana, en la Universidad del Norte puedes hacer doble programa con las carreras que quieras, excepto medicina. Entonces podría ser entre ingeniería civil y arquitectura, diseño industrial y arquitectura, son múltiples las opciones. Chicos, el tiempo es bastante reducido, como les decía, entonces me tengo que ir despidiendo de ustedes. Lo bueno de que sea tan reducido es que pueden pasar por el stand del programa. Mañana vamos a estar de 8
a 12 del mediodía. Entonces por allá pásense y pueden conversar conmigo y despejamos el resto de dudas que les quede sobre el programa. De verdad les agradezco por haber compartido este espacio conmigo. Y bueno, cualquier inquietud que tengan, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las voy a escribir en el chat. Por allí también podemos contestar. Somos @EAUD, Uninor. Ahí lo puse en el chat. Nos vemos. Muchísimas gracias por asistir. Hasta luego.